Descubrí un secreto increíble: mi hija y su yerno se casaron en una ceremonia sorprendente ayer. La noticia llegó como un relámpago, paralizando mi mundo por un instante. Mi taller, que siempre había sido mi refugio, se convirtió en una trampa de pensamientos encontrados. La imagen de Valentina, con su sonrisa iluminando el día, se unió a la de Luis, un joven cuyos sueños parecían brillar con más intensidad que el sol. Pero era esa misma luz la que me llenaba de sombras. Años de sacrificio, de trabajar la madera con manos callosas, se veían ahora amenazados por la traición que mi corazón percibía. ¿Cómo había llegado esto a suceder sin que yo lo supiera? Mientras intentaba concentrarme en darle forma a un tronco de nogal, cada golpe del martillo retumbaba no solo en la madera, sino en mi pecho. Recordé la tarde en que supe que Valentina había comenzado a salir con Luis. La frustración me había embargado al ver cómo esa familia, a la que siempre vi con desdén, se acercaba a la mía como un río desbordado. Mi mente giraba en un remolino de emociones: amor por mi hija, resentimiento hacia Luis, miedo de perder la conexión con Valentina. Un torbellino. De pronto, un grito rompió mi concentración. Felipe, un amigo del pueblo, apareció en mi taller, la preocupación evidente en su rostro. Don Manuel, se dice que Valentina y Luis se casaron en secreto. Esas palabras fueron como un cuchillo afilado atravesando mi pecho. ¿Cómo se atrevieron a hacer esto? La ira hirvió dentro de mí, mezclada con la desesperación por sentirme una víctima de sus decisiones. El eco del abuelo de Valentina resonaba en mi mente: nunca dejes que el orgullo te haga perder lo que amas. Pero, ¿qué pasaba con el orgullo de un padre? La tensión crecía, ahogándome. El corazón entre la espada y la pared, enfrentándome no solo a Luis, sino al reflejo de mis propios fallos al no haber podido mantener alejada a mi hija de influencias que consideraba indeseables. Valentina, fuerte y decidida, había tomado una elección y ahora el eco de su risa se había convertido en un eco distante que se convertía en murmullo doloroso. Mientras reflexionaba, mis manos temblaban sobre la madera, recordando los sacrificios que hice para darle una vida digna. ¿Cómo podía haberle fallado como padre? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El silencio que siguió me llenó de vacío. Esa jornada, que había comenzado con el dulce aroma de la madera, ahora se tornaba en un olor a desesperación y rencor. La pequeña comunidad no sabía la tormenta que sacudía mi ser. En cada rincón habría murmullos, pero yo estaba convencido de que la culpa, el orgullo y el resentimiento estaban listas para consumir cualquier atisbo de felicidad que quedara. Mientras rebuscaba en mi taller en busca de respuestas y me enfrascaba en mis pensamientos, tropecé con un viejo cofre olvidado, lleno de documentos polvorientos. La curiosidad me llevó a abrirlo, y lo que encontré dentro podría cambiar todo el curso de mi vida. Un viejo vínculo, una conexión con la familia de Luis que por años había sido ignorada. Pero, ¿sería suficiente para quebrantar el hielo? ¿Podría esto formar un camino hacia el perdón? Sin embargo, una sombra de incertidumbre seguía acechando, y mi corazón latía, empujándome hacia un punto de ruptura. La puerta se abrió de golpe y la figura de una familiar entró, trayendo consigo un mensaje que podría cambiarlo todo. La figura que cruzó el umbral de mi taller era Clara, mi hermana. Su expresión serena contrastaba con la tormenta que se agitaba en mi interior. Manuel, necesito hablar contigo, dijo, su voz casi un susurro, pero el peso de sus palabras era innegable. Con una mezcla de expectativa y obsesión, me senté, la tensión en el aire palpable. Clara se acercó, y su mirada, siempre tan aguda, perforó mis defensas. Lo sé, lo has oído todo. Pero hay más que solo un matrimonio inesperado entre Valentina y Luis. Hay historia aquí que tú no conoces. Mis manos,
aún cubiertas de aserrín, temblaban. ¿Qué demonios significaba eso? Mi mente, ya en un torbellino, se centraba en ella. ¿Qué quieres decir?, pregunté, casi en un grito. La urgencia por comprender el impacto de sus palabras me empujaba hacia un abismo. Clara, con calma, comenzó a desentrañar la maraña. Luis es parte de un linaje que lleva años entrelazado con nuestra familia. Hace mucho tiempo, hubo un pacto. Tu abuelo y el abuelo de Luis, ambos carpinteros, hicieron un trato sobre sus familias, sobre el futuro de sus descendientes. La revelación me hitó como un rayo. De repente, el resentimiento que había acumulado hacia Luis se mezclaba con una lucha interna. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que mi propio orgullo me había cegado. Pensé que la vida era algo que yo podía controlar, que los caminos de mis seres queridos debían seguir mi traza. Pero, ¿qué podía hacer frente a una historia que se había tejido antes de que yo siquiera existiera? ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté, acentuando mi frustración. ¿Cuántas veces había sido víctima de mi egocentrismo? Clara respiró hondo antes de responder. Te preocupaba más tu orgullo que la verdad que estaba frente a tus ojos. Es hora de que dejes de construir muros y empieces a construir puentes, Manuel. Esto no se trata solo de ti, se trata de Valentina y su felicidad. Las palabras de Clara resonaron en mi interior. Su lógica me despertó una comprensión sobre mi rol, no solo como padre, sino como parte de un tejido familiar más amplio que nunca había querido reconocer. Levantándome, rodeé la mesa del taller, sintiendo un nuevo impulso. La idea de perdonar, de buscar la reconciliación con Luis, comenzó a tomar forma, pero con ella, la ansiedad hacia el futuro. Sin embargo, me tambaleaba entre la determinación y la incertidumbre. ¿Estaba preparado para aceptar que mi visión limitada había sido errónea? La tensión que inicialmente había sentido se transformó en un nuevo tipo de ansiedad. Quería hablar con Luis, pero el temor a no estar a la altura de las expectativas de Valentina complicaba mis intenciones. Manuel, hay algo más que necesito que sepas, interrumpió Clara. Su rostro, sereno pero lleno de un nerviosismo apenas contenido, me hizo sentir que todo lo que había construido con mis manos temblaba en el aire. Luis se ha enfrentado a su propia lucha, y lo que ha hecho no es solo un acto de amor a Valentina, también es un intento de sanar viejas heridas. En un instante, el espacio se volvió aún más denso, repleto de posibilidades inexploradas. A pesar de mi reticencia, la esperanza se colaba por entre las grietas. Quizás, solo quizás, el camino hacia la reconciliación no estaba tan lejos. Pero para dar ese primer paso, necesitaba encontrar el valor para enfrentar no solo a Luis, sino a mis propios demonios. Al mirar por la ventana del taller, la luz del día se desvanecía lentamente, y con ella se desvanecía también mi resistencia. Soltar las riendas de mi orgullo podría ser el acto de mayor valentía que me quedaba por emprender. Sin embargo, una pregunta persistente surgía en mi mente: ¿podría realmente enfrentar lo que estaba a punto de descubrir? El eco de la decisión me resonaba, mientras mi corazón palpitaba con la urgencia de un viaje aún inexplorado. ¿Estaba preparado para dar el siguiente paso hacia un nuevo comienzo? Sentado en el banco desgastado de mi taller, el eco de las palabras de Clara resonaba en mi mente. No solo se trataba de la boda entre Valentina y Luis, era un enlace que simbolizaba algo mucho más profundo. La historia que se extendía entre nuestras familias, la culpa que había acumulado y el orgullo que había alimentado, todo estaba a punto de ser desmantelado. La primera decisión que debía tomar era cuándo acercarme a Luis. Mi mente se encontraba atrapada en un bucle de dudas. Había tenido muchos días para contemplar cómo se sentía él en todo esto. Para él, la elección de Valentina no solo marcaba el inicio de su vida en pareja, era, tal vez, un intento de reconciliación con su propia herencia familiar. Esa noche, mientras la brisa fría entraba por la ventana, me di cuenta de que lo que debía construir no era solo una conexión con Luis, sino también una reconstrucción de mi identidad como padre y como hombre. Comencé a hacer una lista mental de los puntos que debía tocar en nuestra conversación. Quería ser honesto, pero también necesitaba guardar la esencia de lo que había aprendido. Sin embargo,
¿Qué pasaría si mis palabras no eran suficientes para saldar mis propios rencores? Mi incapacidad reciente para reconocer la historia compartida entre las familias pesaba en mi pecho. La idea de enfrentar este diálogo me llenaba de ansiedad, y justo cuando creía que empezaba a contornear una estrategia, un nuevo dilema surgía. ¿Cómo abordaría la posibilidad de que esta unión entre Valentina y Luis profundizara el resentimiento u otra vida familiar enredada? Los días pasaron, y cada intento por ir hacia Luis era superficial. Mi orgullo se interponía en la conexión real que necesitaba establecer. Me miraba al espejo, cuestionando con angustia si había llegado demasiado lejos en mi rencor. Un profundo anhelo de validación brotaba de mi interior, reclamando un espacio en mi progreso. Me preguntaba si ser un buen padre implicaba aceptar el camino que había tomado mi hija o si significaba enfrentar el dolor de lo profundo, lo olvidado. Una mañana, mientras limpiaba el taller, la luz del sol se coló por el pequeño ventanal. Sentí la necesidad imperiosa de enfrentar la sombra que había dominado mis experiencias familiares. Mis manos, acostumbradas a la madera y el metal, necesitaban también tocar el hilo de mis emociones. En un impulso desesperado, decidí escribir una carta. Frases cuidadosamente seleccionadas comenzaban a fluir desde mi pluma. Hablaba sobre cómo había mirado todo desde un solo ángulo y cómo eso había limitado mis interacciones. Las palabras se tornaron en un reflejo de vulnerabilidad. Querido Luis, comenzaba la carta, aunque mis pensamientos iniciales fueron guiados por el ego, quiero entenderte. A medida que escribía, el peso en mi pecho se aligeraba. Había algo liberador en el hecho de comunicar lo que sentía, aunque aún no hubiera hablado personalmente. ¿Sería suficiente para construir un puente entre nosotros? El acto de escribir me empoderaba, y aunque mi mente nuevamente divagaba en la incertidumbre, sabía que esta etapa de mi vida era un camino hacia la transformación. Entender la historia detrás de esta unión no solo podría abrir un nuevo capítulo en la relación con Luis, sino también en la relación con mis propios miedos. Mientras guardaba la carta con la intención de entregársela a Luis, una nueva pregunta iluminó mi mente: ¿sería capaz de dejar de lado mi orgullo lo suficiente para afrontar aquellos años de rencor? Esa fue la verdadera prueba, y el tiempo se estaba agotando. Mientras el ruido de la tarde se desplazaba suavemente a lo lejos, sentí que el instante que tanto había esperado para reconciliarme estaba cada vez más cerca. Pero, ¿había tomado ya el primer paso, o aún me quedaba un tramo más oscuro por delante? La comprometida entrega de la carta se avecinaba en mi mente como un viaje de transformaciones profundas, un abismo lleno de riesgos. Mientras la tarde se desvanecía, comprendí que no solo debía reconciliarme con Luis, sino que este proceso también me llevaría a enfrentarme a mí mismo. La claridad se tornó en un eco ensordecedor en mi corazón. ¿Sería capaz de enfrentar la verdad antes de que fuera demasiado tarde? Con la carta aún fresca en mi mente, decidí que el tiempo de la reflexión había llegado a su fin. La necesidad de actuar, de transformar las palabras en un gesto tangible, se convirtió en una obsesión. Había pasado demasiado tiempo atrapado en rencores que solo me alejaban de mis verdaderas aspiraciones como padre. Era el momento de romper ese ciclo de silencio. Me dirigí hacia la casa de Luis, mi corazón palpitando con cada paso que daba. La carta crujía en mi bolsillo, casi como una extensión de mi propia ansiedad. Me preguntaba si realmente estaba preparado para lo que vendría si la respuesta de Luis no era la que esperaba. La incertidumbre se convirtió en un eco en mi mente. Pero a medida que me acercaba, la imagen de Valentina sonrió ante mí. Ella era una razón más que suficiente para no dar marcha atrás. Cuando llegué, Luis estaba en el jardín, organizando unas herramientas. Aún sin que me hubiera visto, me detuve observándole. Era un hombre decidido, que llevaba en sus manos sus propias luchas, su propia historia. Recordé lo que Clara había dicho sobre la unión de nuestras familias. Reflexioné sobre cómo una decisión, por amor, puede iluminar el camino hacia la reconciliación, si solo nos atrevemos a dar el primer paso. Limpié mi garganta y decidí entrar en acción. Supe que no podía dejar que el orgullo besara por mí y arruinara la oportunidad que había estado esperando. Al acercarme, Luis levantó la vista y mostró sorpresa, seguida de cautela. Con un nudo en la garganta, y sin más preámbulos, le dije: Luis,
necesitamos hablar. Sus ojos se entrecerraron, y su expresión variaba entre la duda y la curiosidad. Así que, sin saber realmente cómo iba a reaccionar, tomé aire profundo y le conté sobre la carta y cómo había llegado a entender lo que realmente necesitaba para sanar. A medida que las palabras salían de mí, sentí el peso del mundo reducirse, pero todavía había una pregunta a la que no podía escapar: ¿podría Luis entenderme en mi vulnerabilidad? Luis escuchaba atentamente, y aunque de vez en cuando fruncía el ceño, su atención era constante. Fue entonces cuando noté que detrás de sus ojos había una tormenta de emociones contenidas. Al concluir mi relato, esperé su respuesta, cada segundo parecía alargarse como una eternidad. Finalmente, después de una pausa que se sentía como un desierto interminable, Luis rompió el silencio. No sabía cuánto necesitabas esto, dijo con un tono suave, casi esperanzador. Sin embargo, tras sus palabras, brotó la realidad cruda de la situación. Tú no eres el único que tiene rencores, y como padre, tienes que entender que yo también tengo derecho a proteger lo que valoro. Una nueva ola de confianza se apoderó de mí, sabía que esto no era solo una conversación sino una posibilidad de reconciliación. Respondiendo, le expuse mis propios temores, las inseguridades que había cargado, y las expectativas que había acumulado sobre mi papel en esta nueva familia. Hicimos un teatro de palabras entrelazadas, donde cada uno levantaba la voz en un intento por comprender la perspectiva del otro. Con cada uno de nuestros intercambios, el diálogo se convertía en algo más fuerte que la ansiedad inicial. Sin embargo, la conversación tomó un giro inesperado cuando Luis mencionó el matrimonio de Valentina y sus miedos hacia la aceptación. Con cada palabra, se hacía evidente que aún había un muro que derribar, no solo entre nosotros, sino también respecto a lo que Valentina había decidido. Aquello desencadenó un torrente de emociones en mí, revelando algo que ni siquiera había considerado: ¿realmente estaba listo para afrontar lo que el compromiso de Valentina significaba para mí y para él? Mientras las sombras de la tarde se alargaban, entendí que la entrega de la carta había sido solo el principio de un diálogo mucho más profundo. Un diálogo que involucraba no solo a Luis y a mí, sino también a Valentina, a los sueños que ella había comenzado a formar y a los temores que aún flotaban a su alrededor. ¿Podría realmente vencerme a mí mismo, aceptar el camino que ella había elegido? Me sentía a un paso de desentrañar no solo la historia entre nuestras familias, sino también el futuro que podría dibujarse en el lienzo de nuestro destino compartido. En la enorme incertidumbre que rodeaba este nuevo comienzo, una pregunta apareció con fuerza: ¿sería capaz de aceptar la verdad de lo que significaba esta nueva familia, mientras miraba hacia el futuro que se avecinaba? El aire pesado de la tarde se llenó de un silencio apremiante, mientras mis pensamientos giraban en torno a lo que significaba la unión de Valentina con Luis. Las palabras que acabábamos de intercambiar inundaban mi mente como un torrente incontrolable. Nunca había considerado que enfrentar mis temores pudiera abrir un camino hacia la aceptación de una realidad tan contundente. Aquel instante, en el jardín de Luis, se volvía palpable, como si cada hoja y flor tuviera voz y reclamara su lugar en esta historia que apenas comenzaba. Luis se quedó en pie, mirándome con una expresión que oscilaba entre el desafío y la comprensión, y su mirada me recordó que mis luchas no eran únicas. La conversación que acababa de tener representaba solo un pequeño primer paso para desmontar un conflicto que podría crecer peligrosamente si no tomaba el control. A pesar de la tensión que flotaba entre nosotros, emergió en mí un impulso renovado: tenía que ser proactivo, debía pensar en cómo podría trabajar para reconciliar mis sentimientos. En mi mente comenzó a formarse una estrategia. Había que hablar con Valentina, no solo sobre su compromiso, sino también sobre lo que ambos estábamos sintiendo. Las inseguridades que había acumulado en el pasado ya no podían ser mis guías. Tendría que abrirme, mostrarme vulnerable y permitir que ella también expusiera sus temores. Recorrí mi mente en busca de cómo encauzar esta conversación y creé un plan un tanto improvisado. Tal vez podríamos hacer algo juntos, una actividad que uniera nuestras perspectivas. Justo cuando Luis se disponía a romper el silencio, lo interrumpí. Luis, ¿qué tal si organizamos una reunión familiar? Algo informal, solo para ponernos al día y compartir lo que cada uno siente sobre todo esto. Quiero entenderte mejor,
Y tengo que hablar con Valentina sobre su futuro, le propuse. La idea apenas empezaba a describirse en mi mente, pero sentía que podía ser un puente entre nosotros. Luis frunció el ceño, observándome con atención aguzada. Eso suena a un buen comienzo, pero no podemos forzar las cosas. Acepté su comentario, aunque una chispa de determinación se encendió en mi interior. No se trata de forzar nada. Se trata de dar el primer paso hacia la confianza, demostrar que, a pesar de nuestras diferencias, estamos dispuestos a construir algo juntos. Él pareció considerar mis palabras. Esa conversación me reveló que parte de mis temores hacia el compromiso de Valentina no solo se debían a la unión en sí, sino también al hecho de que podía ser incapaz de aceptar plenamente a Luis como figura en la vida de mi hija. ¿Qué sería de mí si no podía superar esta etapa de adaptación? La comprensión de esta nueva realidad impulsaba mis pasos hacia un cambio. Nos encontramos atrapados en un momento de silencio, ambos procesando la posibilidad de esta nueva estructura familiar. Luego, unas hojas crujieron bajo nuestros pies mientras comenzábamos a caminar juntos, sintiendo el peso de la responsabilidad. No era solo un acto de reconciliación, era la construcción de un nuevo cimiento sobre el que podríamos erigir nuestra relación y nuestras expectativas. Al llegar a la entrada de la casa, una inquietud me abordó. Con Valentina y su vida formando un nuevo espacio en nuestra dinámica, me di cuenta de que todavía había aspectos de mí que debían confrontarse. Estaba dispuesto a aceptar el papel secundario, ese de un padre que debía dar un paso atrás ante un amor nuevo en la vida de su hija. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, creando un telón de fondo cargado de sombras y promesas. Había mucho en juego. Me sentía como si estuviera en la cima de una colina, mirando a un abismo desconocido. Con la necesidad de aclarar mis emociones, decidí enviarle un mensaje a Valentina para invitarla a esa reunión familiar. Tardé 3 largas respiraciones en hacer clic en enviar. En ese instante, el pálpito de mi corazón resonaba más fuerte que nunca. Una nueva verdad me envolvía, este compromiso sería una prueba de mi capacidad para moldear mi identidad en relación con el cambio que se avecinaba. La ansiedad me invadía de nuevo, porque sabía que estaba a punto de abrir una puerta que no podría cerrarse. Mientras observaba el cielo oscurecerse, una pregunta latía con fuerza en mi mente: ¿sería lo suficientemente valiente para aceptar lo desconocido, o me dejaría llevar por el miedo a perder a Valentina en el proceso? La mañana siguiente comenzó con una luz más tenue de lo habitual, como si la naturaleza misma respondiera a mi estado interno. El café que preparé en la cocina no tuvo el mismo sabor reconfortante que solía tener. La noticia que había compartido con Valentina la noche previa se había convertido en un peso que oprimía mi pecho. Mientras las horas pasaban, me preguntaba si ese encuentro que tanto anhelaba resultaría en la apertura que necesitaba o en una explosión de tensiones latentes. Decidí dedicar la mañana a reflexionar. Me senté en un rincón del jardín, buscando inspiración en la tranquilidad que me rodeaba. La sensación de aislamiento crecía. En lugar de buscar la compañía de Luis o de mi hija, elegí el silencio, con la esperanza de que la naturaleza diera respuesta a mis preocupaciones. Las flores eran símbolo de belleza, pero también de fragilidad. En mi mente, comenzaban a mezclarse con imágenes de Valentina y Luis, su amor floreciendo con la misma intensidad. La contemplación no fue suficiente para calmar el torbellino que creció en mi interior. Me di cuenta de que necesitaba establecer un enfoque claro, qué era lo que realmente deseaba lograr en esta reunión familiar. No era solo comprender a Luis, era también reafirmar mi papel como padre. No podía permitir que aquel sentimiento de pérdida de control sobre mi vida y la de Valentina fuera el hilo conductor de mis interacciones. Al regresar al interior, con la mente más clara, decidí hacer una lista. Con un bolígrafo en mano, anoté las incógnitas que me atormentaban y las posibles soluciones. 1. Aceptar los cambios. ¿Cómo podía dejar de lado mis inseguridades sobre la relación de mi hija y enfocarme en el crecimiento de ambos? 2. Comunicación efectiva. Tenía que encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que sentía sin ser confrontativo. 3. Adaptabilidad. Debería estar preparado para lo inesperado. Esto no solo involucraba a Valentina, sino también a mí mismo. Con la lista frente a mí, di un paso más hacia mi compromiso personal de ser proactivo.
Sabía que la vulnerabilidad era la clave, y con cada anotación, construía un puente hacia un futuro que aún no podía imaginar del todo. Finalmente, mientras revisaba mis pensamientos, el teléfono sonó. Era un mensaje de Valentina. Su tono era leve, pero en la inmediatez del podemos hablar, percibí un temblor de ansiedad que resonaba con el mío. Acepté de inmediato. Era el momento adecuado para reunir todo lo que había estado planeando. La conversación nos llevó a un parque cercano, un espacio neutral donde las risas de los niños y el canto de los pájaros contribuían a crear un ambiente relajante. Me sentí un poco más aliviado al ver que Valentina, con sus ojos brillantes y su sonrisa nerviosa, parecía dispuesta a escucharse. Al principio, intercambiamos palabras triviales, pero pronto sentí que el peso de la conversación comenzó a intensificarse. Mi ansiedad se disparó cuando finalmente, con el corazón acelerado, decidí abordar lo que realmente pesaba sobre nosotros. Valentina, ¿cómo te sientes acerca de esta nueva etapa en tu vida?, pregunté, consciente de que la respuesta pudiera cambiar todo. Mientras ella comenzaba a hablar, pude ver que no solo se trataba de su compromiso, sino de nuestra relación en su conjunto. Las revelaciones brotaron como un manantial, con emociones entrelazadas, dudas y afirmaciones, llevándome a entender que tal vez no era solo el temor a perderla lo que me había abrumado, sino también el deseo de aprender a soltar y permitir que ella tomara las riendas de su vida. Cada palabra que dijo me ofrecía una nueva vista de su realidad. Su vida, sus decisiones. Todo lo que podía hacer era escuchar, sin interrumpir, y dejar que las emociones fluyeran. Pero, mientras nuestra discusión progresaba, una revelación inquietante emergió entre sus murmullos. «Hay algo más que necesito decirte», comenzó Valentina, su rostro adornado de seriedad. En ese momento, una inquietud latente recorrió mi cuerpo. El aire se volvió pesado y espeso, como si el mundo a nuestro alrededor se detuviera, insistiendo en que lo que estaba a punto de descubrir era crucial. ¿Podría haber algo más que complicara aún más nuestra realidad? En ese instante, su mirada se cruzó con la mía, y su desafío implícito me confrontó con la incertidumbre de lo que estaba a punto de escuchar. Mi respiración se detuvo, y su voz se convirtió en un eco en mi mente: «Lo que necesito que sepas es». La presión en el aire se intensificó y, durante un breve instante, el mundo pareció congelarse a mi alrededor. Busqué una respuesta en los ojos de Valentina, pero encontré solo determinación. Sin poder contener la inquietud, me acerqué un poco más, como si esa cercanía pudiera permitir que sus palabras fluyeran con mayor claridad. «¿Qué es lo que necesitas que sepa?», le pregunté, con la voz resonando en mis oídos. El desafío de escucharla me enfrentaba a mis propias inseguridades, y a la vez encendía una chispa de interés. «Papá», comenzó, su tono casi imperceptiblemente introspectivo, «me casé con Luis». La revelación resonó en mi mente como un eco incesante. Mis pensamientos giraban, intentando procesar la magnitud de su afirmación. Su decisión no era solo un paso en su vida, era una alteración radical de nuestro modo de ser, de lo que suponía que era nuestra familia. Las imágenes de nuestra conversación anterior se agolpaban en mi cabeza. Había estado temiendo este momento, anticipándome a todo tipo de escenarios. Sin embargo, lo que escuchaba ahora era un guión que nunca había esperado. No había preparación para lo que significaba esta declaración. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué no me lo dijiste antes?, balbuceé, mis palabras brotaron como un torrente, a medida que la ansiedad comenzaba a manifestarse. Valentina respiró hondo, preparándose para una respuesta que sentí como una bomba de relojería. «Lo hicimos ayer, en una ceremonia pequeña. Creo que estaba esperando el momento adecuado para decirte. Quería que me entendieras, papá. Con Luis, he encontrado algo que me hace sentir completa. Es una parte de mí que no podía ignorar más». Su sinceridad me hizo cuestionar mis reacciones. En el fondo, el miedo a perderla se mezclaba con perplejidad frente a su valentía. Ella estaba decidida a asumir el control de su vida, y todo lo que yo sentía lo reflejaba en mis dudas sobre mi papel como su padre. La conversación se tornó más profunda y reveladora. Valentina se sintió lo suficientemente segura como para abrir la puerta a una comprensión más generosa de su elección.
Habló sobre cómo Luis había sido su refugio en tiempos de tormenta, un compañero que abrigaba sus ambiciones y sueños. Al escucharla, una parte de mí comenzaba a desear que no solo estuviera dispuesta a escuchar su voz, sino que también pudiera chocar con las expectativas que había forjado en los años pasados. No sabía que estábamos en este punto, le respondí, sintiendo que cada palabra era más pesada que la anterior. ¿Cómo puedo ayudarte en esto? La pregunta brotó de un lugar que no esperaba. En lugar de arrebatarle su poder, deseaba ser parte de su nuevo camino. La tensión comenzaba a desvanecerse por momentos, pero una nueva preocupación me asaltaba: ¿cómo podré aceptar este cambio sin perder de vista nuestros lazos? La idea de no ser capaz de ajustarme a su nueva realidad me llenaba de ansiedad, y me di cuenta de que esta no era solo una crisis, sino un llamado a la transformación. Debía aprender a renovar mi visión como padre. Mientras Valentina compartía más sobre su relación con Luis y los planes que tenían en mente, algo en mí empezó a resonar con su entusiasmo. Tenía que confrontar mis propios prejuicios y el miedo a perder el control, para construir una nueva relación basada en confianza y entendimiento. Las palabras estaban dejando una sensación de esperanza en el aire, pero también una bruma de incertidumbre sobre lo que vendría. Reflexioné sobre la lista que hice en casa, ahora era el momento de implementarla. El primer paso, más que aceptar su elección, sería encontrar maneras de involucrarme en este nuevo capítulo y, tal vez, aprender a soltar las riendas. Así que, con el corazón abierto, me preparé para participar en su vida con más intención. Pero su mirada, un mar de confianzas y temores, me sorprendió una vez más. Hay algo más que quiero que sepas, dijo Valentina con una expectación sutil que me recordó que aún había mucho por descubrir. La inquietud regresa a mí, dejándome en un estado de alerta. ¿Qué otro secreto podría revelar, y cómo afectaría nuestra travesía familiar en un camino que apenas comenzábamos a explorar? La revelación de Valentina se cernía sobre mí como una nube pesada, incapaz de disiparse. Mientras contenía la respiración, su declaración y su mirada transmitían una mezcla de desafíos y esperanzas. En ese instante, comprendí que debía estar preparado para enfrentar no solo el cambio en nuestra relación, sino también las sombras que atormentaban mi propia perspectiva sobre la paternidad. ¿Qué más hay?, pregunté, mi voz matizada por una mezcla de curiosidad y ansiedad. ¿Qué más podría transformar mi comprensión de la vida que compartimos? Valentina titubeó brevemente, antes de ser interrumpida por la vorágine de mis pensamientos. En mi mente, el remolino de emociones se consolidaba en una pregunta aplastante: ¿cómo me había perdido esta parte de su vida? La percepción de control que había mantenido durante todos estos años comenzaba a desmoronarse, y con ella, mi identidad como padre. Nos mudaremos juntos a un nuevo apartamento, continuó Valentina con una mezcla de emoción y nerviosismo. Luis me ha apoyado en todo. Creo que esta decisión es lo que ambos necesitamos para crecer. Su convicción brillaba con claridad, un espejo que reflejaba lo que yo había dejado de lado en mi propia vida. Ella estaba asumiendo los riesgos y las recompensas de madurar, mientras yo estaba atrapado en un ciclo de miedos. El eco de sus palabras resonaba en mi mente: crecer, asumir, arriesgar. Mi vida había estado marcada por una rutina segura que, aunque cómoda, parecía diluir mis aspiraciones. ¿Realmente había estado presente para ella? ¿Qué había hecho para fomentar el mismo valor que Valentina mostraba al abrirse al mundo? Mientras pensaba en eso, recordé mi última conversación con un antiguo colega. Discutimos sobre la importancia de la vulnerabilidad como una herramienta de crecimiento. Ahora, sin embargo, esa idea no se sentía tan sencilla ni aplicable. Lo que Valentina enfrentaba era un verdadero desafío, mientras que yo me había refugiado en la seguridad de lo conocido. Papá, su voz me sacó de mi introspección: quiero que seas parte de esto. Necesito tu apoyo, pero también entiendo que es difícil para ti. Esa simple expresión de respeto por mis emociones encendió un deseo en mí: dejar de lado las viejas inseguridades para abrazar el cambio. Tomé aire y le dirigí una mirada sincera. Estoy dispuesto a aprender, Valentina. Quiero que sepas que te apoyaré, aunque me cueste. Era un compromiso imperfecto, pero genuino.
En lugar de aferrarme a la imagen de un padre controlador, decidí que debía convertirme en un socio en su nuevo viaje. La conversación se desvió hacia los detalles cotidianos, la emoción de buscar un nuevo hogar, la posibilidad de construir recuerdos juntos en ese espacio. A medida que Valentina hablaba, una oleada de aliento renovador se filtró en mi interior. Sentí que el cambio era inevitable, pero quizás no debía temerle. En medio de la conversación ligera, mi mente aún daba vueltas a la vórtice de incertidumbre, preguntándose cómo encajarían nuestras vidas de ahí en adelante. La idea de ser un abuelo en el futuro me despertó una mezcla de alegría y ansiedad. ¿Sería capaz de ser un abuelo presente y amoroso si no lograba adaptarme a esta nueva etapa? La autocrítica comenzó a desdibujarse, mientras comenzaba a vislumbrar los beneficios de explorar las posibilidades en lugar de quedarme inmóvil por miedo. Cada paso hacia adelante podría convertirse en un puente hacia la reinvención no solo de nuestra relación, sino de mí mismo. Justo cuando comenzábamos a sentir que la nueva dinámica se establecía, Valentina bajó la voz, un toque de urgencia acechando en sus palabras. Papá, hay algo más que debo contarte sobre Luis. La expectación en su tono hizo que mi corazón se acelerara. ¿Qué otro giro podría darnos la vida en este nuevo capítulo? La mente de Pablo se llenó de ruido cuando Valentina pronunció el nombre de Luis en un tono que podría haber anunciado el fin del mundo. Se percató de que el tono que usó eludía la naturalidad que había caracterizado el resto de su conversación. Con el corazón acelerado, decidió que se necesitaba una calma tensa, así que inhaló profundamente, intentando asimilar el bombazo que acababa de caer. ¿Luis se casó? El eco de su pregunta reverberó en sus pensamientos, mientras su imagen del futuro se tambaleaba. Valentina asintió lentamente, como si el gesto conllevara todo el peso de su decisión. Era algo que él quería, y lo vi como una manera de confirmarle el apoyo que le he ofrecido, explicó Valentina, sus ojos brillantes mostrando una combinación de emoción y nervios. Este era un momento crucial, no solo para ella, sino para los dos. Pablo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. En su mente, varios sentimientos comenzaban a entrelazarse: sorpresa, orgullo e inseguridad. La vida de Valentina había evolucionado sin que él se hubiera dado cuenta. Se dio cuenta de que la idea de ser abuelo estaba a la puerta, empañada por dudas y temores. ¿Estás segura de esto, Valentina? No estoy segura, pero siento que es lo que me hace feliz ahora, confesó ella, con sinceridad que lo sobrecogió. Las palabras de su hija lo hicieron cuestionar su papel como padre. Había estado tan enfocado en sus propias inquietudes y rutinas que no había visto el verdadero viaje de su hija. La revelación transitó en su mente como un ejército de preguntas: ¿había estado realmente presente en su vida? ¿Cómo había podido ser tan ciego? Pero lo que dominaba su ser era el impulso de no asustarla, de no desalentarse frente a esta nueva etapa. Recordó la conversación con su colega, sobre cómo la vulnerabilidad puede llevar al crecimiento. Sin embargo, ahora esa vulnerabilidad parecía tan aterradora. Quizás necesito abrazarlo, reflexionó. A través de su estado de confusión, un propósito emergió: hacer un esfuerzo real para comprender a Valentina y su elección. Si esto es lo que quieres y te hace feliz, te apoyo, dijo, emitiendo esas palabras como un acto de liberación. Valentina sonrió, pero él vio un matiz de inseguridad en su rostro. Reconocía su propio miedo reflejado en ella. No era solo un desafío para él, sino también para ella. Se imaginó a sí mismo ahora, aprendiendo a ser un nuevo tipo de padre. Un socio más que un supervisor. Sin embargo, no podía sacudirse la pregunta que lo perturbaba: ¿cómo se adaptaría a este nuevo rol? Mientras lo pensaba, la conversación fluía hacia los detalles del futuro, pero lo que realmente capturó su atención fue cómo Valentina hablaba de Luis. En su tono había un destello de amor desbordante que lo sacudió. Luis y yo estamos planeando una pequeña celebración para nuestras familias, comentó ella, y el sentido de la inminente inclusión le generó una mezcla de alegría y nerviosismo. El impulso de proteger a su hija luchaba en su interior con la necesidad de soltar las riendas. Estaba claro que el futuro se entrelazaba entre sus decisiones y las de Valentina, pero también con la figura de Luis, a quien apenas empezaba a conocer. ¿Qué pasaría si su relación se volvía más íntima?
¿Sería capaz de manejar la dinámica cambiante, o se perdería en medio de las confusiones? Mientras Valentina continuaba hablando, la idea de un cambio mayor comenzaba a gestarse en su mente. No solo debía aceptar su nueva realidad, sino que debía redescubrirse a sí mismo como padre y como hombre. ¿Sería capaz de ser un abuelo generoso y comprensivo si no lograba adaptarse a los riesgos de esta nueva etapa? Justo cuando sentía que el diálogo podría ofrecerle respuestas, Valentina lo sorprendió de nuevo. Papá, hay más sobre Luis que tal vez debería saber. Las palabras pugnaban por salir, un nuevo giro a esta historia que empezaba a desenredarse, y Pablo se preparó para enfrentar lo que vendría a continuación. La tarde discurría con un aire cargado de revelaciones, cada palabra de Valentina resonando con una importancia innegable. La progresión de la conversación fluyó como un río que arrastra piedras y ramas, llevándose viejos rencores y llevándolos a un nuevo entendimiento. Sus palabras anteriores aún reverberaban en su mente. El matrimonio con Luis era solo el inicio de una serie de transformaciones que afectaban a toda la familia. Papá, hay más sobre Luis que tal vez debería saber, repitió Valentina. En su tono se percibía un atisbo de vulnerabilidad, y no pudo evitar preguntarse cuál sería el siguiente obstáculo en su camino hacia la reconciliación tanto con su hija como con su propio sentido de paternidad. Al ver que su mirada se perdía en la lejanía del parque, se sintió impulsado a profundizar. Valentina, estoy escuchando. Lo que sea que necesites compartir, aquí estoy. Su voz, aunque temblorosa, recordaba lo que su hermana Clara le había dicho: la construcción de puentes era más importante que mantener muros. Y en ese momento, estaba decidido a construir. Ella lo miró a los ojos y continuó: Luis no solo es alguien que me hace feliz, él también tiene una historia que se entrelaza con la nuestra. Las palabras brotaron de su boca con una claridad que lo sorprendió. La idea de que Luis pudiera ser más que un simple yerno comenzó a despejarse en su mente. Tal vez, en su propio viaje hacia la aceptación, lo que necesitaba era conocer a este joven que había capturado el corazón de su hija. He aprendido que sus abuelos, los mismos que hicieron aquel pacto del que te habló Clara, también fueron parte de nuestra vida en el pueblo. Existe una conexión histórica que nunca consideré. Mencionó que su abuelo fue un gran amigo de mi padre, dijo Valentina. ¿Por qué nunca me dijiste nada de esto? La sorpresa y la confusión se apoderaron de él. La historia familiar que había pasado de largo había quedado oculta bajo la presión de sus propios sentimientos. La idea de que su hija y el futuro esposo compartieran una historia común lo llenaba de inquietud, pero también de curiosidad. Porque no quería que te sintieras abrumado. Solo quería que aceptaras a Luis por lo que él es, no por lo que su familia representó en el pasado, explicó Valentina con tono firme y a la vez transparente. Mientras su hija hablaba, Pablo comenzó a reflexionar sobre su propio orgullo. Había luchado tanto contra Luis que no había querido abrirse a la idea de uniones y reconexiones, atrapado en una imagen distorsionada de lo que creía era lo mejor para Valentina. La percepción de que las familias se cruzaban de manera desafiante era solo la llegada a sus propias inseguridades. Eso significa que nuestra historia no termina aquí, dijo finalmente. Su voz, aunque temblorosa, se llenó de determinación. Había dejado de temer al amor que Valentina sentía por Luis, había empezado a aceptar que era profunda y real. Ahora, se sentía emocionado por la oportunidad de aprender más de lo que él había cerrado con un juicio apresurado. Una luz de esperanza iluminó la expresión de Valentina mientras él continuaba. Podemos reconstruir un puente entre nuestras familias. Entiendo que el camino será largo y lleno de emociones. Pero quiero formar parte de esto, quiero conocer a Luis y comprender cómo nuestras historias se entrelazan. Valentina sonrió, y en su rostro vio una chispa de libertad. Como si el peso que llevaban ambos comenzara a desvanecerse, Pablo sintió que una nueva etapa se asomaba en el horizonte. La conexión que parecía complicada ahora revelaba la posibilidad de un entendimiento más profundo. Acordaron organizar otra reunión familiar, pero esta vez sería diferente. No se trataría solo de formalidades, sería un espacio donde las historias se compartirían, las emociones se enredarían y, con un poco de suerte, se construirían lazos más allá de los límites del orgullo. Al salir del parque, la brisa fresca llenó sus pulmones y le trajo un renovado vigor.
Se sintió más ligero, como si una carga de años de rencor hubiera comenzado a disolverse en el aire. Su viaje personal hacia la transformación comenzaba a abrir nuevos caminos. No sabía lo que depararía el futuro, pero estaba listo para enfrentarlo, no solo como padre, sino también como un hombre abierto a nuevas posibilidades. Se dio cuenta de que el verdadero acto de amor era dejar que sus seres queridos tomaran riesgos, permitiéndoles crecer y florecer, incluso si eso significaba despojarlo de su control. Mientras caminaba de regreso a casa, una pregunta flotó en su mente, un eco de esperanza: ¿podría ser este el primer paso hacia la reconciliación con sus propios miedos? A medida que comenzó a planear la reunión, supo que su vida había cambiado para siempre. Era su tiempo de demostrar que construir puentes también puede llevar a un hogar lleno de amor y aceptación, dándole a su hija y a Luis la bienvenida que se merecían. Y en esta nueva trama familiar, tal vez él encontraría su propio camino hacia la felicidad. La historia solo comenzaba a revelarse, y él estaba listo para escribir cada nuevo capítulo. Ahora, amigos, hemos llegado al final de este viaje de transformación. ¿Qué les ha parecido esta conclusión? Comenten abajo sus pensamientos, teorías y reflexiones sobre lo que hemos vivido juntos. No se olviden, este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarse de que estas historias sigan llegando a más corazones. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más.